El hedor acre del humo todavía picaba en las gargantas de los aqueos. Troya, la antaño resplandeciente, era ahora un amasijo de cenizas y escombros. Los restos de las murallas imponentes, que habían desafiado a tantos asedios, se desmoronaban bajo el peso de su propia destrucción. Las casas, antaño hogares rebosantes de vida, eran ahora cáscaras carbonizadas, mudos testigos de la furia que las había consumido. El sol de la mañana, normalmente un presagio de esperanza, luchaba por abrirse paso a través de la densa niebla de hollín que envolvía la ciudad, proyectando una luz fantasmagórica sobre el campo de batalla. Odiseo, con el rostro cubierto de hollín y el cuerpo exhausto, observaba la desolación. La victoria había sido costosa. A su alrededor, los rostros cansados de sus compañeros reflejaban una mezcla de triunfo y profunda melancolía. Habían logrado lo imposible. Habían conquistado la ciudad que parecía inexpugnable, pero el precio había sido el sacrificio de innumerables vidas, tanto de aqueos como de troyanos. El recuerdo de los gritos, el acero chocando y la desesperación resonaba en el silencio opresivo. La cicatriz de esta guerra, pensó Odiseo, no solo estaría grabada en la tierra de Troya, sino también en el alma de cada guerrero que había participado en su caída. A lo lejos en el puerto, los barcos aqueos esperaban, listos para llevar a los supervivientes a casa, pero el viaje de regreso, el retorno, prometía ser tan arduo como la guerra misma. Las aguas conocidas se habían vuelto desconocidas, llenas de peligros inciertos, y quizás la ira de los dioses ofendidos. Troya humeante era un monumento sombrío a lo que habían logrado y a lo que habían perdido en el camino. La gloria de la victoria se sentía hueca frente a la inmensidad de la devastación y la incertidumbre del futuro. El aire aún olía a ceniza, a la batalla reciente y a la promesa rota de innumerables vidas. Los vestigios del enfrentamiento final se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estructuras carbonizadas que alguna vez fueron hogares, armaduras destrozadas y los silenciosos testimonios de los caídos. Un viento lúgubre, cargado de polvo y un regusto metálico a sangre seca, barría los campos de devastación. El silencio, a pesar de la ausencia de gritos, era ensordecedor, un recordatorio constante de la magnitud de la pérdida y del costo de la victoria, si es que a esto se le podía llamar así. Entre los escombros humeantes, el ara se movía con una determinación sombría. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo, revelando más de la desolación que ahora definía su mundo. Buscaba entre los restos, no por botín, sino por señales, por una pista, por la tenue esperanza de encontrar a alguien más que hubiera sobrevivido a la furia desatada. Su mano enguantada acariciaba una esquirla de metal retorcido, una sombra de lo que alguna vez fue un estandarte. El peso de las vidas perdidas, de los sueños aplastados, se cernían sobre ella como la misma ceniza que cubría la tierra. Recordaba las risas, los rostros familiares, las promesas hechas bajo un cielo que ahora parecía burlarse de ellos con su indiferencia. La batalla había sido brutal, un torbellino de acero y desesperación. Pero la victoria, si es que la hubo, había dejado un vacío insoportable. La tierra misma parecía sollozar, manchada por el sudor, las lágrimas y la sangre de tantos que habían luchado y caído. El comienzo del retorno no era un regreso triunfal, sino un arrastrarse de las cenizas hacia un futuro incierto, marcado para siempre por la cicatriz de lo que se había perdido. Desde la gélida orilla de Ítaca, Ulises, el rey de reyes, posó su mirada cansada en la vastedad desolada que se extendía ante él. Cada ola que moría en la arena era un eco de los años perdidos, de las batallas libradas y de las promesas rotas. El aire salobre que otrora lo llenaba de vigor
Ahora solo le recordaba el persistente hedor de la ausencia. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar horizontes en busca de salvación, ahora solo veían las cicatrices del tiempo, grabadas en el rostro de su isla natal. La melancolía se aferraba a él como la niebla marina, un recordatorio constante de la larga y ardua odisea que lo había arrancado de su hogar y de los seres amados. El silencio de la playa, interrumpido solo por el arrullo intermitente del mar, pesaba sobre sus hombros encorvados. Pensó en el fuego que ardía en las chimeneas de su palacio, en las risas de sus hijos, en el calor de los brazos de Penélope. Imágenes fugaces, casi etéreas que se alzaban contra la cruda realidad de la desolación que lo rodeaba. El aspecto de Ítaca, antaño vibrante y próspero, ahora parecía mimetizarse con el estado de ánimo de su rey. Sombrío, herido y en espera. Cada roca, cada árbol retorcido por el viento le hablaba de resistencia, de la misma tenacidad que él había invocado para sobrevivir a las furias de Poseidón y a los engaños de los mortales. Sin embargo, a pesar de la desolación, una chispa de resolución ardía en el pecho de Ulises. La contemplación del paisaje no era solo un ejercicio de nostalgia, sino un acto de reencuentro, de reafirmación. Este era el lugar por el que había luchado, el punto final de un viaje que había puesto a prueba los límites de su astucia, su coraje y su resistencia. El remo, ahora firme en su mano, no solo representaba el medio de su regreso, sino también la fuerza y la determinación que lo habían impulsado a través de innumerables adversidades. Estaba de vuelta, y aunque el camino por delante aún era incierto, la tierra de Ítaca bajo sus pies era la prueba tangible de que el retorno, por doloroso y prolongado que fuera, era posible. La armadura, un caparazón de acero y voluntad forjado en innumerables batallas, brillaba bajo la tenue luz del alba, un espejismo de su antigua gloria. A simple vista, era una obra maestra de artesanía, cada placa pulida hasta reflejar el cielo incipiente. Sin embargo, para quien supiera mirar, para quien hubiera compartido el fragor del combate a su lado, las cicatrices eran evidentes. No eran rasguños superficiales ni abolladuras recientes. Eran las huellas profundas y silenciosas de una década de guerra implacable. Cada marca, cada ligero desvanecimiento del metal contaba una historia de golpes desviados en el último instante, de proyectiles que rozaron la carne vulnerable, de embestidas brutales que probaron los límites de su resistencia. Eran testigos mudos de la perseverancia, de las noches heladas en guardia, de los asaltos desesperados y de las retiradas amargas. A pesar de la meticulosa limpieza y el cuidado constante, esas cicatrices invisibles, grabadas en el alma misma del metal, persistían, un recordatorio constante del precio de la supervivencia y del peso de la experiencia. Cada curva, cada remache de la armadura parecía resonar con los ecos de batallas pasadas. El metal, que alguna vez fue el propio orgullo de su creador, ahora portaba la pátina del tiempo y el sufrimiento. Las líneas que definían las articulaciones, aunque impecablemente mantenidas, parecían más tensas, como si el esfuerzo de la guerra las hubiera desgastado permanentemente. El color original del acero, un tono brillante y prometedor, ahora cedía a matices más sombríos, oscurecidos por el sudor, la sangre y el polvo de innumerables campos de batalla. Incluso el interior, forrado con un cuero que había visto mejores días, guardaba el olor acre de la tensión y la fatiga. Esta armadura no solo era una protección física, era un lienzo sobre el cual se había pintado una historia de resistencia, un embla de un guerrero que había sobrevivido, pero que llevaba las marcas indelebles de esa lucha en cada fibra de su ser. Era un símbolo de su retorno, pero también de lo que había dejado atrás. El sol matutino, con su brillo dorado, acariciaba la superficie del mar Egeo. Reflejaba un espectáculo de serena belleza, un tapiz de oro líquido que se extendía hasta el horizonte. Sin embargo, esta paz visual era una burla cruel, un contraste desgarrador con la devastación que yacía en tierra firme.
Las olas rompían suavemente contra una costa marcada por los restos humeantes de lo que alguna vez fueron hogares y estructuras robustas. El olor salobre del mar se mezclaba ahora con el acre aroma del humo y la ceniza, un recordatorio constante de la catástrofe reciente. Las ruinas, esparcidas como dientes rotos de un gigante caído, contaban una historia silenciosa de una violencia repentina e implacable. A lo lejos, emergiendo de la bruma matutina, se vislumbraban las siluetas sombrías de barcos anclados. No eran los navíos mercantes de antaño, ni las embarcaciones de pesca que solían poblar estas aguas. Estas naves de guerra, con sus cascos oscuros y sus mástiles amenazantes, eran el testimonio tangible de la fuerza invasora que había asolado la isla. En sus cubiertas, figuras encapuchadas se movían con una eficiencia sombría, recogiendo los despojos de su victoria. La propia luz del sol parecía encogerse ante su presencia, incapaz de disipar la sombra de opresión que proyectaban sobre la tierra y el mar. En medio de esta desolación, una figura solitaria se encontraba en la orilla. El rostro de Elara, marcado por el polvo y la tristeza, miraba hacia el mar. En sus manos apretaba un trozo de madera carbonizada, un fragmento de lo que fue su hogar. El sonido del mar, antes arrullo confortante, ahora resonaba con el eco de los gritos y el fragor de la batalla. Cada ola que lamía la arena a sus pies parecía llevar consigo los lamentos de los perdidos. El golden amanecer no iluminaba su camino, sino que resaltaba la oscuridad que se había cernido sobre su mundo. 10 años, una eternidad lejos de las costas rocosas y familiares de su hogar. El recuerdo del salitre en el aire, del grito de las gaviotas rompiendo la monotonía del mar, se había desvanecido en la bruma de la distancia y el tiempo. Aquellas playas, testigos de su infancia y de las promesas rotas, eran ahora un espejismo lejano, un eco pálido en la memoria de Elara. Durante esta década, Elara había navegado en aguas desconocidas, tanto literales como figuradas. Había aprendido a leer las estrellas en cielos ajenos, a negociar con mercaderes de puertos exóticos y a blandir una espada no por necesidad, sino por supervivencia. Cada cicatriz en su cuerpo era un capítulo más en una historia que no había elegido, una historia marcada por la pérdida y la determinación silenciosa de seguir adelante. El motivo de su partida, la tragedia que la había arrancado de su tierra natal, seguía latiendo bajo la superficie de su nueva existencia. Era un dolor sordo, un recordatorio constante de lo que le habían arrebatado y de la injusticia que había quedado impune. Pero ahora, la nostalgia se mezclaba con un sentimiento naciente, una corriente subterránea de propósito, el retorno. El aire en la cubierta del viento del norte se sentía extrañamente familiar, aunque las aguas fueran diferentes. Había algo en la brisa que le recordaba el aroma de los pinos de su infancia, una promesa susurrada de que el viaje de vuelta había comenzado. Cada milla náutica recorrida la acercaba a las costas que la habían visto nacer, un regreso cargado de la pesada carga de 10 años de ausencia y una sed insaciable de verdad y justicia. El paso del tiempo, una década completa, había forjado a Elara en el crisol de la necesidad. Su ingenio, una herramienta que había pulido sin descanso, se convirtió en su arma más afilada en las tierras desoladas. Cada día era una batalla por la supervivencia, y en esa lucha, su mente era su escudo más fuerte. Aprendió a leer los patrones del viento para predecir las tormentas de arena, a discernir las hierbas venenosas de las curativas, con una mirada experta y a improvisar refugios con los escasos recursos que encontraba. La tecnología avanzada de su pasado era un recuerdo lejano, pero la sabiduría ancestral y la astucia innata florecieron, permitiéndole no solo existir, sino también prosperar en un mundo que intentaba borrarla. Esta década de aislamiento y adversidad agudizó su percepción de tal manera que los sentidos de los demás parecían embotados en comparación. Podía escuchar el crujido de una ramita a kilómetros de distancia, sentir las vibraciones de la tierra que anunciaban la presencia de criaturas o cambios geológicos, y sus ojos podían penetrar la penumbra más densa.
Su ingenio se manifestó en la creación de artilugios rudimentarios pero efectivos, trampas ingeniosas para la caza, un sistema de destilación de agua basado en la condensación solar e incluso una forma primitiva de comunicación sonora usando rocas y resonancia. Cada problema era un rompecabezas, y ella encontraba la solución no a través de la fuerza bruta, sino de la inteligencia y la adaptabilidad, demostrando que su mente era en verdad su bien más preciado y su victoria más segura. A pesar de la frialdad analítica que le caracterizaba, una inquietud persistente se anidaba en el interior de Elara. El cálculo de las rutas estelares, la proyección de las velocidades de retorno, la optimización de los recursos de la nave, todo ello se ejecutaba con una precisión casi automática, un reflejo de años de entrenamiento y una mente excepcionalmente dotada. Sin embargo, cada dato procesado, cada pantalla iluminada con trayectorias y escudos, solo servía para intensificar la punzada sorda que la atenazaba. El intelecto, su refugio y su herramienta más poderosa, se sentía insuficiente ante la abrumadora carga emocional que la envolvía. No se trataba de un miedo calculable, ni de una incertidumbre de la misión, sino de un vacío profundo, un eco de todo lo que había dejado atrás y la incierta posibilidad de encontrarlo de nuevo. La vastedad del espacio que solía ser un lienzo de exploración y descubrimiento, ahora se percibía como una distancia insalvable que la separaba de aquello que su corazón anhelaba. Los recuerdos, antes fragmentos dispersos que lograba mantener a raya con la disciplina de su mente, ahora se agolpaban con una insistencia dolorosa. La risa de su hermana resonando en las calles de su ciudad natal, el olor a salitre y pino en las costas donde solía pasar los veranos, la calidez de una mano amiga sosteniendo la suya en momentos de duda. Cada destello de la memoria era un recordatorio punzante de la vida que había abandonado para emprender esta misión, una vida que con el paso del tiempo y la distancia se había tornado cada vez más etérea y preciada. Las complejas ecuaciones que resolvía con fluidez parecían insignificantes ante la sencilla pero abrumadora necesidad de reconectar con esas sensaciones, con esas personas, con ese hogar. El regreso, que debía ser un triunfo de la lógica y la planificación, se sentía teñido por la amarga dulzura de la esperanza y el miedo a lo desconocido que aguardaba al final del camino. Su mente, liberada de las cadenas de la cautividad y la desesperanza, emprendió un viaje alado. Navegaba no sobre aguas saladas, sino en la corriente incesante de sus recuerdos y anhelos. Cada ola que sentía era un eco de las que realmente había enfrentado, cada brisa, un susurro de vientos que lo habían azotado. Ítaca no era solo un punto en el mapa, sino el latido de su corazón, el ancla de su alma. Visualizaba los acantilados familiares, el olor de la tierra y el mar mezclándose, el sonido de las voces de sus seres queridos. Era una proyección vívida, forjada con la intensidad de años de anhelo, un mapa mental trazado con la tinta de la nostalgia y la determinación inquebrantable. Recordó la primera vez que surcó esas aguas en un remo, la juventud vibrante y la promesa de un futuro vasto. Ahora, el mar era el mismo, pero él era un hombre forjado por la adversidad. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, y en su mente se entrelazaban con las historias de su hogar. La distancia que lo separaba de Ítaca era medible en leguas, pero la distancia emocional y espiritual era un abismo que solo su voluntad podía salvar. El regreso no era solo un deseo, era una necesidad visceral, un llamado primigenio que resonaba en lo más profundo de su ser, impulsándolo hacia adelante con una fuerza que trascendía el cansancio físico y la incertidumbre del camino. El olor salobre del mar le picó las fosas nasales, un aroma que creía olvidado pero que ahora regresaba con la fuerza de un recuerdo vívido. Cerró los ojos con más fuerza, intentando atrapar la sensación. Podía casi sentir la brisa marina de su isla, ese viento cálido y juguetón que acariciaba la piel y llevaba consigo el perfume de las flores exóticas y el eco de las gaviotas. Cada bocanada de aire parecía purificarlo.
lavando la fatiga y la desesperanza acumuladas. Más allá del aroma, el sonido se abrió paso, un murmullo familiar que le erizó el vello de la nuca. Eran las olas, sí, pero no cualquier ola. Eran las olas de su hogar, las que golpean las costas de su isla con un ritmo ancestral, una melodía constante que había marcado el compás de su infancia y juventud. Reconoció la cadencia de las olas grandes rompiendo contra las rocas, el susurro más suave de las pequeñas lamiendo la arena dorada y el lejano y casi imperceptible rugido de las que se perdían en la distancia. Era una sinfonía de paz y pertenencia, una promesa tácita de que el retorno era, de hecho, el comienzo. El gran telar en el salón principal de Ítaca se alzaba como un monumento a la paciencia y la esperanza. Penélope, con dedos ágiles y un espíritu agobiado, guiaba los hilos de lana, creando patrones intrincados que reflejaban tanto la belleza de Ítaca como la desolación de su larga espera. Cada puntada era un verso silencioso en la oda a Odiseo, un anhelo tejido en la tela que, según su astuta estratagema, debía completar antes de elegir a uno de sus pretendientes. El sol de la mañana filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, un espectáculo efímero que contrastaba con la eternidad de su soledad. La tela, aún inmensa, cubría gran parte del telar, un tapir de promesas y engaños, de días que se desvanecían y noches que traían consigo las burlas de los pretendientes. La fortaleza de su voluntad era el único escudo que la protegía en ese mar de incertidumbre. La soledad de Penélope no era completa, estaba marcada por la constante presencia de los pretendientes, cuyas demandas y presencias eran un recordatorio perpetuo de su cautiverio. Tejer y destejer se convirtió en un ritual, un escudo de astucia contra la crudeza de sus intenciones. Cada día era una batalla ganada contra la consumación de su destino, cada noche una renuncia a las horas de arduo trabajo. En esos momentos de soledad activa, mientras el palacio dormía, Penélope no solo tejía un sudario para Laertes, sino que también hilaba la frágil esperanza del regreso de Odiseo, aferrándose a la fe que los años parecían querer erosionar. Telémaco, un joven forjado en la ausencia y la esperanza, observa desde la torre más alta del palacio. Cada amanecer su mirada se pierde en el horizonte azul del mar, buscando la silueta familiar de un barco que nunca llega. La melancolía se ha convertido en una compañera constante, una sombra que lo sigue desde que tiene memoria. Recuerda fragmentos de un rostro, una voz profunda que apenas tuvo tiempo de grabar en su alma antes de que Odiseo zarpara. Esas imágenes, tenues como el humo, son el tesoro más preciado de Telémaco, la única herencia tangible de su padre. Los años de espera han tallado en Telémaco la paciencia de un ermitaño y la determinación de un guerrero. Ha crecido escuchando historias de la valentía y la astucia de su padre, alimentando un anhelo que se niega a extinguirse. Las pretendientes, con su arrogancia y su desprecio por el trono de Ítaca, son un recordatorio constante de la fragilidad de su hogar y la necesidad de un líder. Cada día, en los patios del palacio, Telémaco practica el manejo de la lanza y el arco, soñando con el momento en que podrá defender su herencia y reunirse con el hombre que ha idealizado durante toda su vida. La figura de Penélope, su madre, es un faro de fortaleza y resistencia en medio de la tormenta. Aunque su dolor por Odiseo es palpable, su amor por Telémaco es un ancla que lo mantiene firme. Ella le ha inculcado los valores de la sabiduría, la lealtad y el coraje, preparándolo, sin que lo sepa del todo, para el destino que le aguarda. Telémaco, a su vez, la protege de la opresión de los pretendientes, un joven que, a pesar de su corta edad, ya siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La ausencia prolongada de Odiseo no ha sido un olvido para Telémaco, al contrario, se ha transformado en una presencia fantasmal que lo guía. El niño que apenas conoció a su padre ahora es un joven que lleva su legado en el corazón, un heredero que, aunque marcado por la ausencia, nunca ha dejado de creer en el regreso del rey. El tiempo, ese ladrón implacable, había borrado con su paso el brillo inicial de la gloria troyana. La guerra de Troya, con su vorágine de sangre y heroísmo, se erigía como su cómplice más audaz, no solo en la devastación de ciudades y la pérdida de vidas, sino en el lento y cruel desvanecimiento de los recuerdos y el significado.
Los ecos de las trompetas y los gritos de batalla se habían transformado en susurros en las tabernas, en leyendas matizadas por el tiempo y la necesidad. Los héroes, antaño figuras imponentes grabadas en la memoria colectiva, comenzaban a ser difuminados por el velo de los años, sus hazañas a veces exageradas, a veces olvidadas en los relatos de las nuevas generaciones que nunca habían empuñado una espada ni sentido el filo del miedo en la piel. La victoria, o más bien la supervivencia, había dejado una cicatriz profunda no solo en la tierra quemada de Troya, sino en las almas de aquellos que habían presenciado su caída y el subsiguiente retorno. Para los aqueos, el regreso no fue el glorioso desfile que muchos habían soñado. El tiempo, actuando como un juez silencioso, había presentado su factura. La fatiga acumulada, las pérdidas irreparables, los matrimonios rotos y los tronos vacíos esperándolos. El botín de guerra, por abundante que fuera, no podía compensar las décadas de ausencia ni el peso de los actos cometidos. El mar que los había llevado a la gloria, ahora los devolvía a sus hogares cambiados, marcados por el tiempo y las innumerables tribulaciones de una guerra que se había alargado más allá de toda proporción. En la penumbra de las tabernas de Ítaca, los viejos marineros, curtidos por el salitre y el recuerdo, murmuraban historias de Ulises. Pero el tiempo, ese astuto falsificador, había empezado a reescribir la narrativa. Las hazañas del ingenioso rey se mezclaban con fantasías imposibles. Sus enemigos reales se transformaban en monstruos fantásticos y sus propios miedos en demostraciones de coraje sobrehumano. La verdad se diluía, y con ella, la esencia misma del hombre que había luchado durante 10 años y vagado otros tantos. El tiempo, cómplice de la guerra, se aseguraba ahora de que incluso la memoria de los vencedores sufriera su particular forma de aniquilación. El sol del amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, un espectáculo agridulce para los hombres de Cael. La victoria estaba asegurada, la ciudad de Eldoría liberada, pero el precio había sido alto. A pesar de la fatiga que se reflejaba en sus rostros curtidos y el cansancio que pesaba en sus extremidades, una oleada de júbilo recorría las filas. Habían cumplido la misión. Con movimientos coordinados, aunque lentos por el agotamiento, cargaban los últimos pertrechos en las naves, el botín de guerra, las provisiones recuperadas y sobre todo los tesoros más preciados, los heridos y los caídos envueltos en los estandartes manchados de sangre que ahora ondeaban con un nuevo significado. Los gritos de camaradería y las bromas, aunque apagadas por el desgaste, resonaban en el puerto. Algunos abrían ánforas de vino para celebrar el fin de la batalla, compartiendo breves pero sentidos brindis. Otros revisaban meticulosamente los suministros médicos, asegurándose de que cada venda y cada unguento estuvieran listos para el viaje de regreso. Los arqueros, con sus arcos en bandolera, ayudaban a asegurar las cargas más pesadas, mientras que los espadachines, con las empuñaduras aún húmedas de sudor y polvo, se sentaban brevemente en los muelles observando el ir y venir de sus compañeros con una mezcla de alivio y melancolía. La victoria se sentía, pero la sombra de las pérdidas se cernía sutilmente, un recordatorio constante del coste de la libertad. El eco de la algarabía llenaba el aire, un torbellino de voces alegres y cánticos de victoria que contrastaba brutalmente con el reciente fragor de la batalla. Los soldados, exhaustos pero triunfantes, se movían con una energía renovada, desmantelando las últimas barricadas improvisadas con una eficiencia casi festiva. El campamento, antes un hervidero de tensión y miedo, ahora vibraba con la promesa del regreso. Los tambores, que momentos antes marcaban el ritmo furioso del asalto, ahora repicaban con un compás esperanzador, anunciando el fin de la contienda y el inicio de la jornada de vuelta a casa. El sol, que había sido testigo silencioso de la masacre, ascendía majestuoso en el cielo despejado, bañando la escena con una luz dorada que parecía bendecir la partida. Las tiendas de campaña se desmantelaban con prisa. Las armas se guardaban en sus fundas y las insignias manchadas de sangre se arrojaban a un lado para ser reemplazadas por los estandartes limpios. Los heridos, aunque cuidados con esmero por los sanadores, compartían la euforia, sus gemidos ahogados por el bullicio general.
El aroma a pólvora y sudor comenzaba a ser reemplazado por el olor fresco de la madera y la tierra que prometían el camino de regreso. Se alzaban las tiendas de campaña, se recogían los pertrechos, y los caballos eran ensillados con un aire de anticipación palpable. La partida no era solo un movimiento físico, sino un renacimiento, un alejamiento del horror y un avance hacia la paz y el hogar. La algarabía era el himno de ese renacer, un sonido que resonaría en sus corazones mucho después de que el último eco se desvaneciera. Ulises, con la armadura de bronce aún pesada sobre sus hombros y el eco de la guerra resonando en sus oídos, posó una última mirada en el caballo de madera. Ya no era el instrumento de su astucia, el ardid que había burlado las murallas de Troya, sino una reliquia silenciosa. Su superficie, pulida por el sudor y las caricias de la admiración y el temor, ahora estaba manchada por el hollín y el óxido incipiente de la batalla. Las cuerdas que habían sostenido a sus guerreros más valientes colgaban deshilachadas, testigos mudos de la audacia que había sellado el destino de una ciudad. El aire a su alrededor olía a ceniza y a gloria efímera. Se inclinó para tocar una de las patas talladas, sintiendo la aspereza de la madera quemada bajo sus dedos. Cada grieta, cada marca de espada contaba una historia de engaño y sacrificio. Detrás de él, los ecos de las celebraciones empezaban a mezclarse con los lamentos de los vencidos, un recordatorio crudo de que la victoria venía con un precio. Este caballo, su obra maestra, representaba el clímax de su ingenio, pero también el umbral de un viaje de regreso que prometía ser tan incierto como el asedio que acababa de concluir. El sol naciente bañaba la vasta llanura troyana con una luz anaranjada, iluminando los restos humeantes de lo que una vez fue una civilización próspera. Ulises sintió un escalofrío, no por el frío de la mañana, sino por la inmensidad del camino que aún le quedaba por recorrer. El caballo de madera, imponente incluso en su estado actual, se erguía como un monumento a su propia astucia. Pero ahora su propósito se había cumplido, y el llamado del hogar, de Ítaca, se volvía cada vez más poderoso. La historia, forjada en batallas y ploteado con ingenio, inmortalizaría el nombre de Callan como el arquitecto de la victoria en el Valle de las Sombras. Sus tácticas audaces, su sacrificio calculado, y el brillante ardid que envolvió al enemigo serían cantados por bardos y grabados en los anales de la Gran República. Sin embargo, para el hombre que cargaba el peso de esa memoria, el recuerdo de las trincheras empapadas de sangre, de los rostros desfigurados por el terror y del precio pagado en vidas inocentes era un tormento perpetuo. Anhelaba el bálsamo del olvido, una tregua del eco de los gritos de guerra que resonaban en la quietud de la noche. Mientras el sol se ponía sobre los campos recién pacificados, Callan observaba a los campesinos regresar a sus hogares, sus rostros iluminados por una esperanza que él sentía haber perdido hacía mucho tiempo. Cada hogar que se encendía, cada risa de un niño que rompía el silencio, era un recordatorio agridulce de lo que había luchado por proteger. La gratitud de la República, las medallas que pronto adornarían su pecho, le parecían reliquias de un pasado que quería enterrar. Su victoria era una obra maestra de la estrategia, pero él, el artista, se sentía vacío, incapaz de apreciar la belleza de su propia creación, solo deseando que las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, se desvanecieran en la neblina del tiempo. La figura imponente de Callan se erguía al frente de sus hombres, su mirada fija en el horizonte brumoso que marcaba el final del desierto y el incierto comienzo de su retorno. No había gritos ni órdenes apresuradas, sino la cadencia mesurada de su voz, transmitiendo una calma que contrastaba con la tensión palpable en el aire. Sus manos, curtidas por el sol y la batalla, gesticulaban con precisión, indicando la formación, los puntos de reagrupación y las señales de advertencia. Cada palabra era un ancla, cada gesto un faro en la incertidumbre que se avecinaba. Sus hombres, curtidos por la misma adversidad y forjados en innumerables campañas bajo su mando, respondían con una obediencia silenciosa pero absoluta. Conocían la mente de su líder, anticipaban sus movimientos y confiaban en su juicio como si fuera una extensión de su propia voluntad. No era la fuerza bruta lo que imponía Callan,
sino la sabiduría destilada de años de liderazgo, la habilidad de ver el peligro antes de que se manifestara, y la capacidad de inspirar lealtad incluso en los momentos más sombríos. El respeto en sus ojos no era el de un esclavo ante su amo, sino el de un guerrero ante un estratega que no solo conocía el camino, sino que además sabía cómo sobrevivir a él. A medida que avanzaban, Callan mantenía una comunicación fluida con sus lugartenientes, intercambiando información sobre el terreno, el estado de las trocas y los posibles avistamientos enemigos. Sus instrucciones eran claras y concisas, permitiendo que cada unidad supiera su rol y sus responsabilidades. La disciplina era férrea, pero no opresiva. Era la autodisciplina nacido de la comprensión del objetivo común y del peligro que representaba la menor falla. La autoridad tranquila de Callan era el fundamento sobre el que descansaba toda la operación. Un recordatorio constante de que a pesar de las cicatrices del pasado y los desafíos del futuro, el retorno era posible mientras él estuviera al mando. El aire salobre y la brisa constante en cubierta no eran sino un recordatorio del mundo que habían dejado atrás. Cada marinero, sin importar su rango o su tarea, sentía la misma pulsión en el pecho, el anhelo insaciable de volver a casa. Para los remeros, cuyas espaldas se arqueaban al compás rítmico del esfuerzo, el destino era una quimera lejana pero tangible. Imaginaban las costas familiares, los rostros amados, el calor del hogar que la travesía les había quebrado. El crujir de la madera bajo la presión, el sudor que les picaba en los ojos, todo se convertía en un sacrificio consciente, un peaje pagado con la esperanza del reencuentro. Los guerreros, apostados en cubierta, vigilando el horizonte con la mirada tensa, también compartían esta llama colectiva. Su entrenamiento, su disciplina, su preparación para el combate, todo cobraba un significado más profundo cuando se enfocaba en el objetivo final, regresar a salvo. Las historias contadas en las noches de guardia, los cantos que ahogaban el rugir del mar, a menudo giraban alrededor de las victorias pasadas y las promesas de un futuro donde la guerra sería solo un recuerdo. La seguridad de sus familias, la protección de su tierra natal, eran los pilares sobre los que se ergía su determinación inquebrantable. Incluso el capitán, habitualmente imperturbable, sentía el peso de ese deseo compartido. Observaba a su tripulación, viendo en sus ojos el reflejo de su propia nostalgia. Cada decisión tomada, cada rumbo elegido, estaba intrínsecamente ligado a la meta del retorno. No era solo una misión, era un juramento tácito, un pacto de hermandad forjado en el crisol de la adversidad y alimentado por la esperanza de un final feliz. Un regreso triunfal donde la cicatriz de su viaje se convertiría en el símbolo de su resistencia y su unidad. El aire salobre azotaba su rostro mientras el capitán Elara observaba la imponente silueta de la Aurora, la nave capitana de su flota de 12 navíos. Era la más grande, la más robusta y la que albergaba la esperanza de un retorno largamente esperado. Con pasos firmes, se dirigió hacia la pasarela que conectaba el muelle con la cubierta principal, cada latido de su corazón resonando con una mezcla de aprensión y una electrizante anticipación. La carga de años de exilio y la promesa de un nuevo comienzo pesaban sobre sus hombros, pero la vista del mar abierto, la brisa marina y el juramento hecho en la oscuridad la impulsaban hacia adelante. Al poner un pie sobre la madera crujiente de la cubierta, Elara sintió la familiar vibración de la vida a bordo. Marineros uniformados se movían con propósito, ajustando velas y revisando aparejos, sus rostros reflejando la seriedad de la misión, pero también un atisbo de la misma esperanza que ardía en el pecho de su capitana. La tripulación, leal y probada en innumerables travesías, la recibió con miradas de respeto y silenciosa determinación. El rugido distante de las olas contra el casco era una promesa de la travesía que estaba a punto de comenzar. Un viaje de regreso a las tierras que una vez llamó hogar, un retorno marcado por la cicatriz que ambos, ella y su destino, llevaban grabados. Las velas, enrolladas y expectantes, esperaban el primer aliente del viento favorable. Habían sido desdobladas, revisadas y aseguradas con esmero por la tripulación. Cada pliegue, un testimonio de su disposición.
El aire en Decuerta era denso con la anticipación, la salinidad del mar mezclándose con el olor a madera vieja y el sudor del esfuerzo. Aña tenía la mirada fija en el horizonte, sentía la vibración del muelle bajo sus pies. El sol naciente teñía las nubes de tonos dorados y rosados, un presagio de la jornada que comenzaba. Se ajustó la correa de su mochila, sintiendo el peso familiar de sus pocas posesiones. Este era el punto de partida, el primer paso de un viaje incierto, pero necesario. El capitán, un hombre curtido por innumerables travesías, dio una orden gutural. Los marineros, coordinados y eficientes, comenzaron a soltar las amarras. El barco, el errante, se separó lentamente del muelle, un suspiro de madera y cuerda liberándose de su atadura perrenal. La ciudad, con sus luces aún tenues, se desfiguraba en la bruma matutina. El timón giró, guiando la proa hacia el mar abierto. Hubo un murmullo de expectación entre los presentes. El viento, hasta entonces una brisa tímida, se levantó con más fuerza, inflando una de las velas con un sonido distintivo, un gemido poderoso que resonó por toda la embarcación. Era la llamada del mar, la confirmación de que el retorno había comenzado. La tensión acumulada en la tripulación de la Cicatriz se disipó como la niebla matutina al sentir las cuerdas de amarre liberarse del muelle. Un murmullo inicial de alivio creció hasta convertirse en un coro de gritos ahogados, una mezcla de júbilo por dejar atrás la opresión de la isla y la anticipación de la incierta travesía que les esperaba. Los marineros, con los rostros curtidos por el sol y la sal, se movían con una agilidad renovada, cada uno cumpliendo su rol en la maniobra de zarpe con una eficiencia nacida de la desesperación y la esperanza. El capitán, con la mirada fija en el horizonte que prometía la libertad o el olvido, dio la orden con voz grave pero cargada de emoción. Las velas, remendadas pero firmes, comenzaron a hincharse con la brisa marina, capturando la fuerza que los alejaría del confinamiento. El sonido del casco al deslizarse sobre el agua, antes un lamento constante contra el muelle, ahora se convirtió en un himno de partida, un corte limpio como el pasado y un avance audaz hacia lo desconocido. La isla, testigo silenciosa de sus penurias, se encogía en la distancia, un recuerdo punzante que la cicatriz del nombre de su barco juraba borrar con cada milla náutica ganada. Los remeros, hombres y mujeres curtidos por el sol y el salitre, ocuparon sus puestos en la larga embarcación. El aire vibraba con una mezcla de expectación y la tensa calma que precede a la acción. Cada uno conocía su rol. Cada músculo estaba preparado para el esfuerzo que sabían que vendría. Las manos se aferraron a los remos, los nudillos blancos, la piel rosada por innumerables horas de entrenamiento y trabajo. El capataz, un hombre corpulento con una voz que resonaba como el trueno lejano, dio la señal. Un gruñido colectivo, un aliento profundo y luego, con una sincronización casi perfecta, los remos se hundieron en las aguas oscuras. La madera crujió bajo la presión. Los brazos se estiraron hasta su límite y la barca, como un ave de presa despertando, comenzó a moverse con lentitud y determinación. La superficie del agua se arrugó alrededor de cada remo, testigos mudos del inmenso poder que se desplegaba. El ritmo se estableció, un compás implacable dictado por la fuerza bruta y la resistencia férrea. El sudor perló frentes, resbaló por espaldas, y pronto la cubierta de la barca se convirtió en un mar de cuerpos en movimiento, unidos por el esfuerzo compartido. Las mandíbulas apretadas, los ojos fijos en el horizonte, cada remero canalizaba su energía en un solo propósito: avanzar. El primer tramo de su retorno había comenzado, y el peso del destino se sentía en cada palada. Ulises se aferró al quimón de largo, su piel curtida por el sol y la sal rozando la madera gastada. Cada grieta en la superficie parecía contar una historia de viajes pasados, pero ahora el peso en sus manos era diferente. No era solo la madera, era el destino de su tripulación, la esperanza de Ítaca y el eco de las promesas hechas.
El viaje de regreso, que alguna vez pareció un sueño lejano, ahora era una realidad tangible, incrustada en la firmeza de su agarre. El mar frente a él, una extensión infinita de azul profundo, ya no era un mero horizonte, sino un camino lleno de desafíos inciertos y la promesa de un hogar anhelado. Los marineros, observando a su líder, sintieron una corriente de determinación emanar de su postura. Las cicatrices de batallas pasadas y las marcas del exilio parecían desvanecerse ante la concentración en sus ojos. Ulises no solo guiaba una nave, su voluntad se había convertido en la brújula que apuntaba hacia el norte, hacia hogar. La responsabilidad era una carga pesada, pero en sus manos se transformó en un motor de esperanza, impulsando el largo hacia lo desconocido, con la promesa silenciosa de un retorno victorioso. El sol apenas asomaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y dorados que se reflejaban en las tranquilas aguas del Egeo. Odiseo, de pie en la cubierta del largo, sintió la brisa marina acariciarle el rostro, una caricia familiar que le traía recuerdos de 1000 batallas y de innumerables jornadas. A su alrededor, los rostros de sus hombres, curtidos por el sol y el esfuerzo, reflejaban una mezcla de esperanza y resignación. Habían pasado años, décadas quizás, desde que habían zarpado de Ítaca, y el deseo de regresar se había convertido en una llama que ardía con fuerza en sus corazones. El aire vibraba con una expectación contenida, un murmullo que se elevaba desde el mar y se fundía con el latir de sus propios corazones. En ese instante, la voz de Odiseo rompió el silencio, clara y potente, resonando sobre el expectante murmullo del mar. ¡A Ítaca! La proclama de Odiseo fue recibida por un clamor ensordecedor, gritos de júbilo, ovaciones y el sonido metálico de las espadas que se alzaban en señal de aprobación llenaron el aire. Los hombres, antes abatidos por la fatiga y la desesperanza, sintieron como una nueva fuerza les invadía. La palabra Ítaca se convirtió en un mantra, un faro que guiaba sus pensamientos hacia el hogar, hacia Penélope, hacia su hijo Telemaco. El camino sería arduo, lo sabían, pero la promesa de regresar, de reencontrarse con lo que más amaban, les daba la fortaleza necesaria para afrontar cualquier adversidad. El Argo, impulsado por la determinación renovada de sus tripulantes, comenzó a deslizarse sobre las aguas, marcando el inicio de un viaje que prometía ser tan épico como el que los había alejado de su amada tierra. El viento, antes un susurro esquivo entre las brisas, se transformó en un rugido vigoroso, henchiendo las velas con la fuerza de un dios benévolo. La flota entera, una procesión de cascos de madera y mástiles desafiantes, se inclinó bajo su empuje, sintiendo la promesa de un regreso largamente esperado. Cada ola que rompía contra la proa era un eco de la distancia que se acortaba, una confirmación tangible de que el arduo viaje de vuelta había comenzado. Los marineros, con los rostros curtidos por el sol y la sal, intercambiaron miradas de alivio y anticipación. El anhelo por la tierra firme, por los rostros conocidos y el calor del hogar, era un fuego que ardía en cada corazón. El rumbo era inequívoco, el oeste, hacia la tierra que guardaba sus recuerdos más preciados y el futuro incierto. A medida que la flota se deslizaba con renovada celeridad, el horizonte occidental se pintaba de tonos dorados y púrpuras al atardecer, un espectáculo que resonaba con la esperanza del retorno. Las velas, al capturar el último aliento del día, parecían alas gigantescas, impulsando a los barcos más allá de las sombras que se alargaban sobre el mar. Los capitanes, desde sus puentes, sentían la vibración del casco bajo sus pies, una música familiar que les recordaba años de navegación y la dureza de la empresa que ahora culminaba. La dirección a casa no era solo una coordenada en un mapa, sino un imán poderoso que atraía sus almas, guiándolos a través de las vastas e indómitas extensiones oceánicas. El soplo divino,
Como un pacto sellado, aseguraba que cada milla cubierta los acercaba inexorablemente a sus orígenes, marcando el ansiado comienzo de su retorno. La brisa marina, antes alada y pesada con el olor a salitre y sudor, ahora traía consigo un frescor revitalizante. La costa troyana, con sus murallas de piedra que habían sido testigos de innumerables batallas y sacrificios, se encogía gradualmente en el horizonte. Aquella tierra, que había sido hogar y prisión a la vez, se convertía en una silueta borrosa, una pesadilla lejana que la marea comenzaba a desdibujar. Cada brazada del remero era un latigazo contra el recuerdo, un intento desesperado por dejar atrás el dolor y la desolación. El sol, naciente, pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, una promesa de un nuevo amanecer que contrastaba cruelmente con las sombras que aún se cernían sobre el espíritu del viajero. El agua, de un azul profundo y agitado, reflejaba el cielo cambiante. Las olas, indiferentes a las cargas emocionales que transportaba la embarcación, rompían con un ritmo constante contra el casco, un murmullo que ahogaba los ecos de los gritos y el clangor del acero. El remero, con los músculos tensos y el rostro marcado por la determinación, mantenía la vista fija en el vasto e inexplorado mar. No había vuelta atrás, solo la certeza de que cada palada lo alejaba un poco más de la oscuridad. Troya, aquella cicatriz en su alma, se desvanecía lentamente, engullida por la distancia y la implacable marcha del tiempo. La nave, la cicatriz, cortaba las aguas del Egeo con una gracia inesperada, su casco de roble teñido por el sol reflejando los destellos del amanecer. Ante ellos se extendía un lienzo de azul profundo, tan vasto que el horizonte parecía fundirse con el cielo en una promesa hipnótica de lo desconocido. El aire salobre acariciaba los rostros curtidos de la tripulación, un recordatorio tangible de que el largo y arduo viaje de regreso había comenzado. Sin embargo, bajo la serena superficie, el Egeo guardaba secretos ancestrales y peligros tan antiguos como las propias islas que salpicaban la distancia. Ecos de antiguas batallas y criaturas olvidadas acechaban en sus abismos. El capitán Elara, con la mirada fija en el vasto mar, sentía la mezcla de esperanza y aprehensión que siempre acompañaba el inicio de una travesía importante. El regreso a casa era un anhelo que los impulsaba, pero las historias susurradas por marineros más experimentados sobre las corrientes traicioneras, los bancos de niebla que desorientaban y las criaturas marinas que acechaban en las profundidades, le recordaba que el camino no sería fácil. Cada ola que rompía contra el casco era una llamada a la cautela, una advertencia de que la belleza del Egeo a menudo ocultaba una ferocidad implacable. A medida que el sol ascendía, bañando las aguas con tonos dorados y turquesas, la tripulación se organizaba. Los marineros más jóvenes, con la excitación brillando en sus ojos, izaban las velas con energía renovada, mientras que los veteranos comprobaban las cuerdas y los aparejos, sus movimientos precisos y eficientes, forjados por años de experiencia. La nave se convertía en una extensión de sus voluntades, un cascarón vital navegando hacia un destino incierto pero deseado, impulsado por el deseo de tierra firme y la promesa de un hogar reencontrado. El golpe rítmico de las olas contra la proa de la cicatriz era más que un sonido, era una sinfonía resonante en el alma de Elara, un eco de la libertad que había anhelado durante años. Cada salpicadura, cada espuma que se disolvía en la madera curtida era un verso en la canción del regreso, una melodía que ahogaba los recuerdos de cadenas y celdas frías. El aire salobre, fresco y revitalizante, llenaba sus pulmones, un bálsamo para el espíritu que había permanecido atrapado en la sequedad de la opresión. Las velas, hinchadas por un viento favorable, parecían suspirar de alivio, marcando el inicio de un viaje de redención. Mientras el barco se deslizaba hacia aguas abiertas, dejando atrás la sombría silueta de la isla prisión, Elara se aferraba a la barandilla, sintiendo la vibración de la madera bajo sus dedos. La brisa marina le alborotaba el cabello y en cada mechón que le rozaba la cara, sentía la caricia de un futuro incierto, pero sobre todo, libre. A su lado, Cael,
con una expresión de serena determinación, ajustaba el timón, sus movimientos precisos reflejando la experiencia ganada en incontables travesías. La luz dorada del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, disipando las últimas sombras de la noche y prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo para ambos. Observando la estela blanca que la cicatriz dejaba tras de sí, una estela que simbolizaba el pasado que quedaba atrás, el Ara no pudo evitar una sonrisa. La salpicadura constante, ese murmullo del mar que la había acompañado en sus sueños de escape, ahora era la banda sonora de su realidad. Era la confirmación palpable de que el peligro había sido superado, de que la esperanza, antaño una llama tenue, ardía ahora con fuerza en su pecho. El retorno había comenzado, no solo en el sentido físico, sino en la profunda y liberadora reconexión con su propia identidad y destino. El aire en la cubierta del Ítaca se sentía diferente. No era la brisa marina, cargada con el salitre y el eco de batallas pasadas, sino una calma tangible, una quietud que Ulises no había experimentado desde mucho antes de que la guerra en Troya lo consumiera por completo. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo del morado y naranjas, una vista que antes solo le traía recuerdos de noches en vela, planeando estrategias. Ahora era simplemente hermoso. La tensión que había anidado en sus hombros durante una década de guerra y los años posteriores de un viaje plagado de peligros y desvíos, finalmente parecía disiparse, al menos por un instante. Era un respiro, un atisbo de paz, la primera genuina en una década de conflicto incesante y sus secuelas. La tripulación, antes un grupo de hombres curtidos por la adversidad y a menudo al borde de la desesperación, mostraba también signos de esta recién encontrada serenidad. Se movían con menos prisa. Sus rostros, aunque aún marcados por el cansancio y la pérdida, reflejaban una esperanza naciente. Algunos limpiaban sus armas con una lentitud metódica, otros simplemente contemplaban el mar, perdidos en sus propios pensamientos, pero sin la sombría desesperanza de antaño. Los murmullos habituales en la cubierta habían sido reemplazados por conversaciones más tranquilas o por un silencio compartido, cómodo y mutuo. La isla de Calipso, con sus engañosos placeres y su perpetuo encanto, había quedado atrás, y con ella una parte del tormento de Ulises. El camino de regreso a Ítaca, aunque todavía largo y potencialmente lleno de peligros, se sentía menos como una condena y más como un destino. Ese sentimiento de paz, sin embargo, era frágil. Ulises sabía que la guerra, tanto la externa como la interna, dejaba cicatrices profundas. Recordó las caras de sus hombres perdidos, los juramentos rotos, las traiciones sufridas, la memoria de las sirenas, del cíclope, de las furias de Circe, aún resonaban en las profundidades de su ser. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso aplastante de esas memorias. En su lugar había una aceptación serena. Sabía que había sobrevivido y que la posibilidad de regresar a su hogar, a su reino y a su familia era ahora una realidad tangible. Esta paz no era la ausencia de guerra, sino la convicción de haberla soportado y de estar por fin en el camino de vuelta. Era el alba después de una noche eternamente larga, un preludio a lo que esperaba ser su verdadero hogar, su redención. La embarcación, aún sin nombre ni destino definido más allá del impulso primario de la huida, surcaba las aguas con una gravedad silenciosa. Cada remada profunda de los exiliados era un latido que resonaba contra la vastedad del océano, un acto de resistencia contra la certeza de la persecución. El sol, indiferente a su carga, ascendía en el horizonte pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados, un presagio de la nueva jornada, pero sin vaticinio de los horrores que aguardaban. La soledad del mar era un lienzo en blanco, intocado por la sombra de la calamidad que habían dejado atrás o la que, sin saberlo, llevaban consigo. La verdadera odisea, ese viaje trascendental que moldearía el destino de las supervivientes y se grabaría en la memoria de eras venideras, estaba en su albor.
No había portentos apocalípticos ni augurios de desastre que anunciaran la magnitud de la prueba. Solo la fuerza bruta del esfuerzo humano, el murmullo del agua contra la madera y la esperanza incipiente de un futuro incierto. Cada milla náutica recorrida era un paso más en una travesía épica, una empresa forjada en la adversidad, cuyo verdadero propósito y magnitud aún permanecían ocultos en la bruma del porvenir. El viento marino, salado y penetrante, azotaba el frente de Kaelen, pero no lograba apagar la imagen que ardía en su mente. A pesar de la fatiga acumulada, de las incontables millas recorridas y de las batallas libradas, una imagen persistía nítida y confortante: el faro de su hogar. No era solo una estructura de piedra, era la encarnación de la seguridad, del amor perdido y de la esperanza que lo impulsaba a seguir adelante. Cada ola que golpeaba el casco de la errante parecía susurrarle el nombre de su tierra natal, fortaleciendo la promesa que se había hecho a sí mismo. En las noches más oscuras, cuando la duda intentaba anidar en su corazón y el agotamiento amenazaba con quebrantar su voluntad, Kaelen cerraba los ojos y se concentraba en esa visión. La luz intermitente del faro se convertía en un faro interior, un recordatorio constante de aquello por lo que luchaba. No importa cuán cruel fuera el destino o cuán desalentador fuera el camino, la promesa del hogar era su ancla, su guía inquebrantable en la vasta y a menudo traicionera inmensidad del océano. Recordaba las historias que su abuelo solía contarle, leyendas sobre el poder de la esperanza y la fuerza que nacía de la convicción. El faro, en esas narraciones, era más que un punto de referencia. Era un símbolo de resiliencia, un testigo silencioso de innumerables regresos victoriosos. Esa fe ancestral, transmitida a través de generaciones, ahora ardía con una intensidad renovada en el alma de Kaelen, alimentando su determinación como combustible para un viaje épico. El rey Odiseo, con la piel curtida por innumerables tormentas y el corazón marcado por la ausencia, observaba el horizonte. Cada ola que rompía en la proa de su humilde embarcación era un eco de los años perdidos, de batallas libradas y de tentaciones esquivadas. Ya no era el joven guerrero que partió hacia Troya. El peso de la experiencia, la sabiduría y el anhelo habían forjado en él un hombre distinto. La armadura pesada había sido reemplazada por la fatiga, pero la determinación ardía con una intensidad renovada. Su Ítaca, esa tierra prometida que anidaba en sus sueños, se alzaba en su mente como un faro inmutable, guiándolo a través de la incertidumbre del mar. La esperanza, esa brasa que nunca se había extinguido del todo, era ahora su única y verdadera cartografía, trazando rutas invisibles en la vastedad azul, prometiendo el reencuentro con Penélope, su fiel esposa, y Telémaco, su hijo, ahora un hombre hecho y derecho que seguramente no lo reconocería. Cada brazada del remero, cada crujido de la madera bajo el esfuerzo, era un paso más hacia la reconciliación, hacia la recuperación de lo que le era esencialmente propio, su hogar, su familia, su identidad. El viaje de regreso no era solo una travesía física a través del mar Egeo, sino una odisea interior. Odiseo revivía en su memoria los rostros de los compañeros perdidos, las voces de los dioses que lo habían favorecido o castigado, los peligros mortales que había enfrentado. El canto de las sirenas resonaba aún en sus oídos, las artimañas de Circe y Calypso, el terror en el reino de Hades. Todo ello conformaba el tapiz de su experiencia, teñido de gloria y de inmensurable sacrificio. Ahora navegando hacia el oeste, buscaba no la fama ni el botín, sino el calor de un hogar y la paz del deber cumplido. El recuerdo de Penélope, su inteligencia, su paciencia y su inquebrantable lealtad era el motor que impulsaba su voluntad contra las adversidades del destino. Pensaba en Telémaco, en el joven que había crecido sin la guía paterna, y sentía la punzada de la responsabilidad y el orgullo. La Ítaca que anhelaba era más que una isla, era el símbolo de la familia restaurada, del orden restablecido, de la vida que él había luchado tanto por defender y merecer. La esperanza era su mapa, sí,
pero también era su promesa, una promesa a sí mismo, a su familia, a su pueblo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.